¿Qué ocurre cuando el mayor importador de alimentos del planeta necesita reemplazar de repente a uno de sus proveedores más importantes? Cada año, enormes buques cargados de granos cruzan los océanos hacia los puertos de China. Dentro de sus bodegas viaja una de las materias primas más estratégicas del mundo moderno: la soja. No es simplemente un cultivo agrícola. Es el combustible invisible que alimenta a millones de animales en granjas industriales y, en última instancia, sostiene la dieta de más de 1.400 millones de personas. China importa más de 100 millones de toneladas de soja cada año. Durante décadas, una gran parte de esa soja provenía de dos gigantes agrícolas, los Estados Unidos y Brasil. Esta relación comercial parecía estable, casi inevitable. Pero en 2018, una disputa comercial entre Washington y Pekín cambió repentinamente el panorama. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no solo afectó a las fábricas, los aranceles o las tecnologías, también sacudió uno de los mercados agrícolas más grandes del mundo. La soja, un producto aparentemente simple, se convirtió en el centro de una batalla económica global. Cuando China comenzó a reducir su dependencia de la soja estadounidense, surgió una pregunta estratégica: ¿de dónde vendrá el suministro del futuro? Brasil ha aumentado sus exportaciones, pero incluso Brasil enfrenta límites. La demanda china sigue creciendo. La búsqueda de nuevos proveedores continúa. Y aquí aparece una posibilidad inesperada. Un continente que durante décadas fue visto principalmente como importador de alimentos podría convertirse en parte de la solución. África. Con vastas extensiones de tierra cultivable, climas favorables y una agricultura en transformación, algunos analistas creen que África podría capturar una parte del enorme mercado chino de soja. La prosíntesis. Así es sorprendente. Pero cada vez más seria. ¿Podría África llegar a capturar hasta 9.000 millones de dólares del mercado de soja de China? Si te interesan las historias que explican cómo la geopolítica, la agricultura y el comercio global están cambiando el futuro de África y del mundo, acompáñanos hasta el final. Porque para entender por qué esta oportunidad existe, primero debemos regresar al momento en que una guerra comercial transformó el mercado mundial de la soja. En 2018, una disputa económica entre dos de las mayores potencias del mundo comenzó a alterar silenciosamente uno de los mercados agrícolas más importantes del planeta. La tensión comercial entre Estados Unidos y China se intensificó rápidamente. Washington impuso aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos. Pekín respondió con medidas similares. Pero entre todos los bienes afectados por esta batalla económica, uno destacó por su enorme importancia: la soja. Durante décadas, Estados Unidos había sido uno de los principales proveedores de soja para China. Cada otoño, millones de toneladas cosechadas en los campos del medio oeste estadounidense cruzaban el Pacífico rumbo a los puertos chinos. En algunos años, China compraba cerca de un tercio de todas las exportaciones de soja de Estados Unidos. El valor de este comercio superaba los 12.000 millones de dólares anuales. Para muchos agricultores estadounidenses, China no era solo un cliente más, era el mercado que sostenía gran parte de su producción. Cuando comenzaron los aranceles, el impacto fue inmediato. China impuso tarifas sobre la soja estadounidense, haciendo que el producto fuera mucho más caro para los importadores chinos. De repente, los compradores empezaron a buscar alternativas en otros países. Los contratos se redujeron. Los pedidos disminuyeron. Y en los campos de Estados Unidos, miles de agricultores comenzaron a sentir la presión. En estados como Iowa, Illinois o Minnesota, los silos de almacenamiento empezaron a llenarse más de lo habitual. La cosecha seguía llegando, pero los compradores extranjeros ya no aparecían con la misma frecuencia. Para muchos agricultores, la soja no era solo un cultivo. Era el resultado de meses de trabajo, inversión y riesgo. Cuando los precios comenzaron a caer debido al exceso de oferta, algunos se preguntaron cuánto tiempo podrían resistir.
Mientras tanto, en el otro lado del mundo, la situación también generaba preocupación. China depende profundamente de las importaciones de soja para alimentar a su enorme industria ganadera. La soja se procesa para producir harina de soja, un ingrediente esencial en el alimento para cerdos, pollos y otros animales. Sin ese suministro constante, el sistema alimentario chino podría enfrentar dificultades. Ante este desafío, los compradores chinos actuaron rápidamente. Brasil se convirtió en el principal beneficiario inicial de esta situación. Las exportaciones brasileñas de soja hacia China aumentaron considerablemente. Los puertos brasileños comenzaron a operar a plena capacidad, enviando barcos cargados de granos hacia Asia. Sin embargo, incluso Brasil enfrentaba límites naturales. Las cosechas dependen del clima, del tamaño de las áreas cultivadas y de la capacidad logística para transportar millones de toneladas desde el interior del país hasta los puertos. A medida que pasaban los meses, los analistas comenzaron a notar algo importante. La guerra comercial había revelado un riesgo estratégico. Depender demasiado de un número reducido de proveedores puede convertirse en una vulnerabilidad. Para un país con la escala de China, garantizar el suministro de alimentos es una cuestión de estabilidad nacional. Por esa razón, los planificadores económicos chinos comenzaron a considerar una estrategia más amplia. En lugar de depender casi exclusivamente de 2 o 3 países exportadores, China podría diversificar su cadena de suministro agrícola. Eso significaba explorar nuevas regiones del mundo, capaces de producir grandes cantidades de cultivos básicos. América del Sur ya estaba profundamente integrada en este sistema, pero otras regiones del planeta aún tenían un enorme potencial sin explotar. Grandes extensiones de tierra agrícola permanecían subutilizadas. La producción era relativamente baja, pero el espacio para crecer era gigantesco. Fue entonces cuando algunos economistas y expertos agrícolas empezaron a mirar con mayor atención hacia otro continente. Un continente que posee enormes recursos agrícolas, una población joven y un sector agrícola que comienza a modernizarse. África. Durante décadas, África ha sido vista principalmente como un importador de alimentos. Sin embargo, bajo esa percepción existe una realidad mucho más compleja. En muchas regiones del continente, las condiciones climáticas y la disponibilidad de tierra podrían permitir una expansión significativa de cultivos como la soja. La pregunta que comenzó a circular en círculos económicos y agrícolas era tan ambiciosa como inesperada. Si China necesita diversificar su suministro de soja, ¿podría África convertirse en uno de los nuevos proveedores del futuro? Para comprender por qué China está buscando nuevos proveedores de soja en todo el mundo, primero debemos entender algo fundamental sobre la economía y la sociedad china: el crecimiento del consumo de proteínas. Durante las últimas 4 décadas, China ha experimentado una de las transformaciones económicas más rápidas de la historia moderna. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza, las ciudades crecieron, y la clase media comenzó a expandirse. Con ese cambio económico, también cambió la dieta de la población. Hace varias décadas, muchas familias chinas consumían principalmente arroz, verduras y pequeñas cantidades de carne. Hoy la situación es muy distinta. A medida que los ingresos aumentan, el consumo de carne, huevos y productos lácteos también crece. El cerdo, en particular, sigue siendo una de las carnes más populares en China. Pero producir carne a gran escala requiere algo esencial: alimento para animales. Y ese alimento depende en gran medida de un ingrediente clave: la harina de soja. Cuando los granos de soja se procesan, se separan en 2 productos principales: aceite de soja y harina de soja. Esta harina rica en proteínas se utiliza en la alimentación animal porque ayuda a que los animales crezcan de forma más rápida y eficiente. En otras palabras, detrás de cada plato de carne que llega a una mesa en China, existe una enorme cadena de suministro agrícola que comienza con campos de soja en algún lugar del mundo. Las cifras muestran claramente la magnitud de esta demanda.
China produce aproximadamente 20 millones de toneladas de soja al año dentro de su propio territorio. Sin embargo, el consumo total supera con creces esa cantidad. En algunos años, la demanda total ha superado los 100 millones de toneladas. Esto significa que China debe importar la gran mayoría de la soja que utiliza. Para alimentar a su gigantesca industria ganadera, el país mantiene una de las mayores poblaciones de animales del planeta. Se estima que China cría más de 400 millones de cerdos, además de cientos de millones de pollos y otros animales destinados al consumo humano. Cada uno de estos animales requiere alimento balanceado que incluya proteína vegetal, y la soja es la fuente más eficiente para proporcionar esa proteína. Esta enorme demanda crea un desafío estratégico. Si un país depende de importaciones para cubrir una parte tan grande de su consumo alimentario, cualquier interrupción en el suministro puede convertirse en un problema serio. Las tensiones comerciales, las sequías en países productores o los problemas logísticos pueden afectar el flujo de mercancías. Por esa razón, los planificadores económicos chinos analizan constantemente cómo reducir los riesgos dentro de su sistema alimentario. Después de la guerra comercial con Estados Unidos, la necesidad de diversificar proveedores se volvió aún más evidente. Depender demasiado de un solo país exportador puede generar vulnerabilidad política y económica. Si las tensiones internacionales aumentan o si aparecen nuevas barreras comerciales, el acceso a alimentos esenciales podría verse comprometido. Por eso, China comenzó a explorar nuevas estrategias para asegurar su suministro de soja a largo plazo. Una de esas estrategias consiste en fortalecer la relación con grandes productores existentes, como Brasil. Otra consiste en invertir en agricultura en diferentes regiones del mundo para ampliar la base de proveedores. Pero cuando los expertos comenzaron a analizar el mapa global de la agricultura, se encontraron con una realidad sorprendente. En muchas partes del planeta, la tierra cultivable ya está intensamente utilizada. Sin embargo, existe un continente donde enormes extensiones agrícolas todavía tienen un gran potencial sin desarrollar. Ese continente es África. Según diversas estimaciones internacionales, África posee alrededor del 60% de la tierra cultivable, sin explotar del mundo. En muchas regiones, las condiciones climáticas permiten cultivar diversos productos agrícolas, incluyendo soja. Aunque la producción actual sigue siendo relativamente pequeña en comparación con gigantes agrícolas como Estados Unidos o Brasil, el potencial de expansión es considerable. Esto llevó a algunos analistas a plantear una pregunta que hace unos años parecía improbable. Si China necesita diversificar su suministro de soja, y si África posee vastas tierras agrícolas disponibles, ¿podría el continente convertirse en uno de los nuevos centros de producción de este cultivo estratégico? En varios países africanos, los agricultores ya han comenzado a experimentar con la producción de soja como una alternativa rentable a otros cultivos tradicionales. Gobiernos, organizaciones internacionales y empresas privadas también han mostrado interés en el desarrollo de cadenas de valor agrícolas que puedan conectar a los productores africanos con mercados globales. Pero antes de imaginar una transformación completa del comercio agrícola mundial, es necesario comprender mejor el verdadero potencial agrícola del continente. ¿Podría África convertirse en la próxima gran frontera agrícola del mundo? Cuando los expertos agrícolas observan el mapa mundial de la producción de alimentos, una realidad se vuelve evidente. Gran parte de las tierras agrícolas más productivas del planeta ya están intensamente explotadas. En América del Norte, en Europa o en muchas partes de Asia, casi toda la tierra cultivable disponible ya está en uso. Sin embargo, existe un continente donde el potencial agrícola sigue siendo enorme y, en gran medida, aún no se ha desarrollado completamente. Ese continente es África. Diversos estudios internacionales estiman que África posee cerca del 60% de las tierras cultivables no explotadas del mundo. En otras palabras, más de la mitad del potencial agrícola disponible a nivel global se encuentra dentro de las fronteras del continente africano. Esta cifra sorprende a muchas personas.
especialmente porque África todavía importa una gran cantidad de alimentos cada año. Pero la razón de esta paradoja no es la falta de tierra, sino una combinación de factores históricos, tecnológicos y económicos. Durante décadas, muchos sistemas agrícolas africanos se han basado en pequeñas explotaciones familiares, con acceso limitado a maquinaria moderna, fertilizantes avanzados o semillas de alto rendimiento. Esto significa que, aunque la tierra esté disponible, la productividad por hectárea suele ser mucho menor que en países altamente mecanizados como Estados Unidos o Brasil. En algunos casos, los agricultores africanos producen solo la mitad, o incluso menos, del rendimiento que obtienen los productores en otros continentes. Sin embargo, esta brecha también representa una oportunidad enorme. Si se introducen mejores semillas, sistemas de riego, maquinaria agrícola y acceso a financiamiento, la productividad podría aumentar significativamente sin necesidad de expandir demasiado las áreas cultivadas. Entre los cultivos que están ganando atención en esta transformación agrícola se encuentra la soja. La soja tiene varias ventajas que la convierten en un cultivo atractivo para muchos agricultores africanos. Primero, es un cultivo relativamente adaptable a diferentes condiciones climáticas. Segundo, forma parte de los llamados cultivos fijadores de nitrógeno, lo que significa que mejora la fertilidad del suelo al devolver nutrientes importantes a la tierra. Esto permite a los agricultores utilizarla en rotaciones con otros cultivos como el maíz o el sorgo, aumentando la productividad general de las tierras agrícolas. En países como Zambia, Nigeria, Etiopía o Mozambique, la producción de soja ha comenzado a crecer en los últimos años. Aunque todavía está lejos de las cifras alcanzadas por gigantes agrícolas como Brasil, el crecimiento es notable. En Zambia, por ejemplo, algunos agricultores han descubierto que la soja puede generar ingresos más estables que cultivos tradicionales como el maíz. En ciertas regiones del país, cooperativas agrícolas han empezado a invertir en semillas mejoradas y técnicas de cultivo más eficientes. Para algunos pequeños agricultores, este cambio ha significado un aumento real en sus ingresos familiares. Imaginemos a un agricultor en el centro de Zambia. Durante años cultivó principalmente maíz, como lo habían hecho generaciones anteriores en su familia. Pero los precios del maíz fluctuaban constantemente y los márgenes de ganancia eran limitados. Cuando escuchó sobre la creciente demanda internacional de soja, decidió probar una pequeña parcela con este nuevo cultivo. Con el apoyo de una cooperativa local y el acceso a mejores semillas, la cosecha resultó más rentable de lo que esperaba. Hoy, una parte importante de su producción se destina a compradores que procesan soja para mercados regionales e internacionales. Historias como esta todavía son pequeñas, pero podrían multiplicarse en el futuro. Además del potencial agrícola, otro factor importante está cambiando el panorama. En los últimos años, varios países africanos han comenzado a invertir más en infraestructura rural. Nuevas carreteras, mejoras en puertos y proyectos ferroviarios están facilitando el transporte de productos agrícolas desde las zonas rurales hasta los mercados internacionales. También han surgido nuevas plantas de procesamiento para convertir la soja en aceite y harina de soja, productos con mayor valor agregado. Estas instalaciones permiten que los países productores no solo exporten materia prima, sino que participen en etapas más rentables de la cadena de valor. Por supuesto, el crecimiento agrícola no ocurre de la noche a la mañana. Requiere inversión, planificación y estabilidad. Pero cuando los analistas observan el potencial combinado de tierra disponible, población joven y demanda global creciente de alimentos, muchos comienzan a ver a África bajo una nueva perspectiva. No como un continente condenado a importar alimentos, sino como uno de los posibles centros de producción agrícola del futuro. Si esa transformación continúa, el impacto podría sentirse mucho más allá de África. Podría cambiar rutas comerciales, generar nuevas industrias rurales y abrir mercados completamente nuevos. Pero entonces surge una pregunta clave. Si la producción de soja en África sigue creciendo, ¿qué parte del enorme mercado chino podría realmente capturar el continente?
Si África lograra expandir significativamente su producción de soja, la pregunta que inevitablemente surge es, ¿cuánto de ese enorme mercado chino podría capturar realmente? Para entender el tamaño de la oportunidad, primero debemos mirar las cifras globales. China importa más de 100 millones de toneladas de soja cada año. Este volumen convierte al país en el mayor comprador de soja del planeta, con una diferencia enorme frente a cualquier otra nación. En términos económicos, el valor total de estas importaciones puede superar los 50.000 millones de dólares anuales, dependiendo de los precios internacionales. Esto significa que incluso una pequeña participación en este mercado puede representar miles de millones de dólares. Si los productores africanos lograran abastecer apenas el 5% de las importaciones chinas de soja, estaríamos hablando de aproximadamente 5 millones de toneladas al año. Dependiendo del precio internacional del grano, ese volumen podría representar entre 5 y 6 mil millones de dólares en comercio agrícola anual. Pero si el continente alcanzara una participación cercana al 10% del mercado chino, el volumen podría duplicarse hasta 10 millones de toneladas. En ese escenario, el valor potencial del comercio podría acercarse o incluso superar los 9 mil millones de dólares al año. Para muchas economías africanas, cifras de esta magnitud tendrían un impacto transformador. La agricultura sigue siendo una de las principales fuentes de empleo en África. En muchos países, más del 50% de la población depende directa o indirectamente de la actividad agrícola para su sustento. Sin embargo, gran parte de esa producción se destina al consumo local o regional, con acceso limitado a los grandes mercados internacionales. El crecimiento de las exportaciones de soja podría cambiar esta dinámica. Los agricultores podrían obtener ingresos más estables gracias a la demanda global constante. Las empresas agrícolas podrían invertir en maquinaria, tecnología y sistemas de almacenamiento. Y las economías rurales podrían experimentar una expansión significativa. Además, la soja no solo genera valor en el campo. La cadena de valor agrícola incluye múltiples etapas adicionales. Después de la cosecha, los granos deben transportarse, almacenarse y procesarse. En muchos casos, se convierten en harina de soja o aceite vegetal antes de llegar a los mercados internacionales. Cada uno de estos pasos crea empleos y oportunidades económicas. Por ejemplo, la construcción de plantas de procesamiento de soja puede generar industrias completamente nuevas en las regiones agrícolas. Estas instalaciones permiten a los países productores agregar valor a sus productos antes de exportarlos, lo que aumenta los ingresos nacionales. También pueden surgir nuevos servicios logísticos, transporte, almacenamiento, comercio internacional y financiamiento agrícola. Todo esto contribuye a fortalecer las economías rurales y a diversificar las fuentes de ingresos de los países. Varios países africanos ya están comenzando a explorar esta oportunidad. Nigeria, por ejemplo, tiene una creciente industria de procesamiento de soja destinada tanto al mercado interno como a la exportación. Zambia ha experimentado un aumento notable en la producción de soja en los últimos años, impulsado por inversiones agrícolas y el interés de compradores internacionales. Etiopía también ha comenzado a desarrollar su sector de soja, como parte de una estrategia más amplia, para diversificar sus exportaciones agrícolas. Si estas tendencias continúan, el continente podría convertirse gradualmente en un actor más importante dentro del comercio mundial de soja. Sin embargo, alcanzar siquiera una pequeña parte del mercado chino no será sencillo. El comercio agrícola internacional está altamente competitivo. Países como Brasil, Estados Unidos y Argentina cuentan con décadas de experiencia, infraestructura avanzada y sistemas agrícolas altamente mecanizados. Para competir en este mercado, África necesitará mejorar su productividad, desarrollar infraestructura logística eficiente y garantizar la estabilidad de sus cadenas de suministro. Aún así, el simple hecho de que exista esta posibilidad representa un cambio importante en la forma en que el mundo observa la agricultura africana. Durante mucho tiempo,
El continente ha sido visto principalmente como un consumidor de alimentos importados, pero la creciente demanda global de productos agrícolas está comenzando a revelar un potencial diferente. Si África logra desarrollar plenamente su capacidad agrícola, no solo podría alimentar a su propia población, sino también convertirse en un proveedor importante para mercados internacionales. Pero antes de que esta visión se convierta en realidad, el continente deberá enfrentar varios desafíos importantes, porque transformar el potencial agrícola en una verdadera revolución productiva requerirá mucho más que tierra disponible. ¿Está África preparada para superar esos obstáculos y competir en el mercado global de soja? Aunque el potencial agrícola de África es enorme, convertir ese potencial en una industria exportadora capaz de competir en el mercado mundial de la soja no será una tarea sencilla. Entre la oportunidad teórica y la realidad económica, existen varios obstáculos que los países africanos deberán enfrentar si desean participar de manera significativa en el comercio global. El primer desafío es la infraestructura. En muchas regiones agrícolas del continente, los agricultores trabajan a cientos de kilómetros de los principales puertos o centros de procesamiento. Las carreteras rurales pueden ser limitadas o estar en malas condiciones, lo que dificulta el transporte eficiente de grandes